eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor.
Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando estoy desanimado y cuando todo va mal, Cristo viene a mi lado y me da su paz. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Cada día miro alrededor y puedo contemplar pruebas de un amor sin par que nunca fallará. Su palabra me revela milagros de gran poder, y de todos el más grande es su amor por mí. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Buenas tardes, mis hermanos queridos. Son bienvenidos a este espacio de la clase bíblica. Qué importante poder estar conectados y disfrutar de personas que estudian la Biblia y que estudian para enseñarnos. Y hoy seguiremos con la serie que el pastor Edgar Redondo nos ha compartido y hoy tocaremos el tema acerca de la salida al campo. El tema de la salida al campo ha sido un tema controversial, un tema que con certeza algunos lo toman, lo interpretan de un extremo y otros lo interpretan de otro extremo. Sin embargo, es necesario un punto de equilibrio. Realmente es el momento para salir al campo. ¿Cuándo yo sabré que debo salir al campo? ¿Qué debo tener presente? ¿Cómo no caer en el extremo, en un lado del extremismo, o no caer en el otro lado de la indiferencia frente a las profecías de la Biblia? Bueno, hoy una vez más nuestro pastor Edgar Redondo, presidente de la Unión Colombiana del Norte, nos compartirá el siguiente tema que ya hemos anunciado. Preparémonos, tomemos apunte, agenda, lapicero, para tomar apunte de los siguientes consejos. Escuchemos a continuación, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu bondad. A continuación, Señor, preparamos nuestro espíritu para poder atender este importante tema que será de instrucción para nosotros. Ayúdanos a encontrar a través de este mensaje a ti como nuestro Salvador y a confirmar, Señor, nuestra relación contigo de victoria en victoria. En el nombre de Jesús confiamos. Amén. Vamos a escuchar a continuación el tema de esta tarde. Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado. Estoy de nuevo en sus hogares visitándoles
ya que no lo puedo hacer de otra forma. Lo hago a través de este medio. Vamos a tener finalmente el tema esperado por todos, la salida al campo. Es un tema difícil, pero lo voy a tratar con todo el equilibrio necesario para orientación de la feligresía. Y quiero comenzar este tema haciendo una proposición. Escúchela bien. Nadie que se quede viviendo fielmente en una ciudad se perderá. No todos los que se van al campo se salvarán. Este tema de la salida al campo es un tema espinoso. Nosotros nos hemos encargado de que lo sea. Se dice mucho de este tema, pero por lo general las opiniones siempre están dominadas por el pecaminoso sentimiento egoísta que llena los corazones de los seres humanos. Es el orgullo de nuestras posiciones, la ambición de algunos, lo que no nos deja entender la verdad de este tópico. Si nos bajamos de nuestras posiciones y si abrimos nuestra mente a la influencia del Espíritu Santo, obtendremos las intenciones reales que estaban en el corazón de la señora White cuando escribió sobre este asunto. Hay dos aspectos que parecen chocar en este tema: la evangelización de las ciudades y la salida al campo. Parecen dos trenes enfrentados. Al revisar esta temática, al leer completamente los libros Salida al campo, de la ciudad a la vida rural, la evangelización de las ciudades, algunas investigaciones, libros de autores adventistas, puedo sacar una posición equilibrada al respecto. Pero lo primero que queda claro en mi mente es lo siguiente. La salida al campo es un tema que afecta el bienestar físico y espiritual de las personas. La salida al campo no es un tema de discipulado. Las personas que viven en el campo y las que viven en las ciudades se salvan de la misma manera, a saber, por gracia, por fe, no por obras. Usted puede salvarse o perderse en el campo. Usted puede salvarse o perderse en la ciudad. No todos los que se vayan a vivir al campo serán salvos. No todos los que se queden en las ciudades se perderán. Son verdades importantes. La Santa Palabra nos pone en la perspectiva correcta. Efesios en el capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es don de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. La salvación de una persona no depende de dónde viva, qué coma, qué viste, no depende de sus acciones, aunque estas cosas son importantes para el bienestar físico y espiritual de un profeso cristiano. Una persona puede vivir en el campo o en la ciudad y no desarrollar una estrecha y salvífica comunión con Dios. Y eso lo perderá, por supuesto. La Santa Palabra muestra que esa será la realidad de muchas personas al final del juicio investigador. Cuando leemos Mateo 7, 22 al 23, encontramos lo siguiente: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Noten, acciones, acciones, obras, obras. Y el versículo 23 expresa: y entonces les declararé, nunca os conocí, relación, apartados de mí, hacedores de maldad. No son obras, son relaciones. Desafortunadamente, muchas personas engañan, le mienten a la iglesia y le hacen creer que si se va al campo, se salvan automáticamente. Y eso no es así. Y si te quedas en la ciudad, te pierdes definitivamente, y tampoco es así. Dios ama las ciudades por una razón. ¿Te parece extraño que diga eso? Dios ama las ciudades y lo hace por una razón. Porque Él ama a los seres humanos y los seres humanos viven en las ciudades están llenas de seres humanos. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, informó que más de la mitad
de los 7.000 millones de habitantes del mundo viven en áreas urbanas, en las ciudades. Ese organismo señaló que el 54% de la población mundial vive en ciudades y que para el año 2050, yo espero que el Señor Jesús no deje que el tiempo llegue hasta allá, la cifra será de 66%. En Colombia, la situación es más dramática. Debido a la violencia que se ha desarrollado por años en el campo, en las áreas rurales, el 74% de la población de Colombia vive en las ciudades y en el campo solo vive un 26%. El porcentaje será mayor cada vez. Esas personas necesitan salvación, necesitan a Cristo y solo la iglesia puede darles ese conocimiento. Es la misión de la iglesia. La sierva de Dios lo expresa. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Y hay algo interesante. Ella dice, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos. El despliegue final y pleno del amor de Dios. Esa cita es Hechos de los Apóstoles en la página 9. El mayor desafío para el cumplimiento de nuestra misión, hermanos, es la aglomeración de las gentes en las ciudades. Pero saben, también es nuestra mayor oportunidad. La iglesia es la sal de la tierra, es la luz para las ciudades en tinieblas y la palabra nos amonesta. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y anota, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y remata ese pasaje, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pluma inspirada nos muestra que debemos hacer la tarea en cada sitio donde esté un ser humano. Ella dice, vi focos de luz que brillaban, note, desde las ciudades y los pueblos, en las montañas y los llanos. La palabra de Dios era obedecida y como resultado en cada ciudad y cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. ¡Qué cita tan maravillosa! Hay que predicar en la ciudad, en los pueblos, en las montañas, en el llano. Maravilloso. Nunca, escuche esto, nunca estuvo en la mente de Elena White que la iglesia se retirara completamente de las ciudades, abandonándolas a su suerte. Por el contrario, ella clamó para que se trabajara las ciudades de manera urgente. A quien le interesa que la iglesia no cumpla su tarea en las ciudades es a Satanás. Él espera que la iglesia renuncie a su misión. Por eso la sierva de Dios nos amonesta diciéndonos, no hemos de hacer todo lo que podamos para adelantar la obra en nuestras grandes ciudades. Una pregunta urgente que le hace a la iglesia. Miles y miles de personas que viven a nuestro alrededor necesitan ayuda de diversas formas. Y anota, recuerden los ministros del Evangelio que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Al leer los materiales que cité arriba, me di cuenta de varias cosas. No
todos los adventistas se irán al campo. Mis hermanos, no todos los adventistas se irán al campo. Muchos quedarán para predicar el mensaje. Y otros sencillamente se van a quedar porque no pueden vivir sin las comodidades que ofrece la ciudad. Mire cómo lo expresa la sierva de Dios, la pluma inspirada. Dice, algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia. Eso está en manuscritos inéditos en el tomo 10 y en la página 26. Muchas de las personas que irán al campo lo harán solo por miedo. Se ubicarán allí sin ningún propósito y esa no es la intención de Dios. Trasladarán la ciudad al campo y su vida espiritual no alcanzará un desarrollo mayor que cuando estaban en la ciudad. Yo no quiero preocupar a nadie, por eso quiero decirles que creo firmemente que vivir en el campo siempre será mejor que vivir en las ciudades. Será más saludable. Yo podría vivir bien en el campo y puedo vivir bien en la ciudad. Por eso creo que puedo ser neutral en la presentación de este tema. No tengo un interés personal. No pueden ser neutrales aquellos que han enfilado toda su artillería contra la iglesia, al ataque contra la iglesia. Aquellos que han armado un emporio y que tienen que sostenerlo con los dividendos que produce la crítica, los ataques a la iglesia y la promoción del fanatismo. No pueden hacerlo quienes viven del sensacionalismo, de atemorizar a los miembros, siempre con el evidente interés de sacar provecho personal. Les importa más tu dinero, tus propiedades que tu salvación. Voy a responder la pregunta, ¿qué consideraba Elena White campo y qué consideraba ella ciudad? ¿Les parece bien? Creo que eso es importante hacerlo. Siento que este debe ser el punto de partida. Por lo tanto, presten atención a esta opinión de la pluma inspirada. Lo que viene es magnífico, miren. Ella dice, no era el propósito de Dios que los seres humanos vivieran, ojo con esa palabra, hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y apartamentos. Eso está en Hogar Cristiano, en la página 128, y lo escribió en 1905. Aquí parece referirse al apiñamiento de viviendas, sin un espacio entre ellas, una casa pegada a la otra. Se refiere a los grandes edificios de apartamentos. Es más, quiero que sepan, piensen en la ciudad de Nueva York y esos edificios grandes, apiñados, piensen en Chicago. Más o menos en esto está pensando Elena G. de White. Pero hay una apreciación que nos da más elementos de juicio. Noten, si a muchos de los que viven en las ciudades, ojo, lo que es ciudad para ella, y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar, y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. ¡Qué cita tan maravillosa, magnífica! Les voy a enlistar las características de lo que ella denomina ciudad en las dos citas que acabamos de leer. Cuando ella habla de ciudad, está hablando de casas pegadas una de otra, sin espacio entre una y otra. Está hablando de esos edificios de apartamento, ciudades donde no hay hierbas para pisar, no hay naturaleza. Habla de patios sucios, estrechos callejones, paredes de ladrillos, casas pequeñas y apiñadas una sobre otra, pavimento por todos lados, cielo nublado de polvo y humo, es decir, contaminación por todos lados. Es evidente y claro que ella se refiere a las selvas de cemento, contaminadas, hacinadas, una casa encima de la otra, no hay naturaleza, hay contaminación ambiental. Ahora vamos a revisar lo que ella denomina campo. Y se encuentra en la segunda parte de la cita, no la enfaticé mucho, pero la voy a leer nuevamente. Miren, ella dice en la segunda parte de las citas, se les llevara, ojo, esto es lo que es campo para ella, a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos,
bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. ¿A qué llama ella campo? Áreas rurales, campos verdes, donde haya bosque, donde haya arroyos, donde haya cielo claro, donde haya aire fresco y puro. En esencia, para Elena White, campo es un área rural, pueblos pequeños, viñas pequeñas y campestres, donde las casas no estén apiñadas, pegadas una de otra, donde el cemento no lo cubre todo y que podía estar a una distancia de unos 16 a 25 kilómetros de áreas metropolitanas regulares. En otras palabras, no necesariamente cuando Elena G. de White habla de campo se refiere a un aislamiento total con completa ausencia de civilización y sin contacto con otros seres humanos. Ella no nos está hablando de volvernos ermitaños e irnos a selvas inhóspitas, meternos en lugares donde no haya ni un ser humano más, jamás. Y tú lo vas a entender mejor. Lo vas a entender mejor. A continuación, te quiero mostrar la ubicación de las entidades más importantes que la iglesia tenía en aquel tiempo, la distancia de ubicación de las ciudades. Ojo con esto, hablamos de este tema, pero casi nunca miramos, pesamos, valoramos elementos que teníamos en esa época para saber a qué se refería. No podemos olvidar que cuando Elena G. de White está hablando, habla del ambiente americano. Ustedes saben cómo son las ciudades americanas. Las ciudades americanas tienen un centro donde hay edificios, donde las casas están abigarradas, pegadas una de otra, donde todo es cemento, donde no hay naturaleza. Pero también tiene áreas verdes, donde una casa está aquí, la otra está allá, la otra está allá, la otra está allá, están separadas. A eso se refería Elena G. de White. Vamos a hablar de la ubicación de nuestras instituciones más representativas en la época. Primero hablemos de la Review and Herald. Era la casa publicadora donde se publicaba la revista que hoy llamamos Revista Adventista. Ella aconsejó lo siguiente: cualquier lugar a 50 kilómetros de la ciudad sería demasiado cerca. Eso aparece en la Review and Herald del 11 de agosto de 1903. Hablemos, note, 50 kilómetros. Ahora hablemos del sanatorio de Paradise Valley, un sanatorio. Estaba ubicado a 11 kilómetros de una ciudad, de San Diego, 11 kilómetros. Y ella dijo que tuvieron la misericordiosa dirección de Dios. Y ella dijo a pocos kilómetros, 11 ya dije, al sur de San Diego. Eso es importante, porque en la antigüedad, cuando la iglesia iba a establecer una institución, se pedía en oración la orientación de Dios y Dios mostraba el lote, el terreno donde se tenía que ubicar la propiedad. Y note que Dios mostró dónde colocar ese sanatorio y estaba a 11 kilómetros de una ciudad de esa época. Ahora hablemos de Takoma Park. Takoma Park es importante. ¿Sabe por qué? Porque allí fue el centro administrativo de la iglesia por un tiempo. Ahí estuvo la asociación general. Ella dijo que era un lugar que el Señor escogió, ojo con eso, para el establecimiento, expresó ella, de nuestra casa editora, de nuestro sanatorio y de nuestra escuela. Hace poco yo estuve allí en Takoma Park y sigue conservando algunas de las características que ella habla en esa época. El sitio estaba cerca de la ciudad de Washington, de la capital, cerca de la ciudad, como pueden ver, pero cumplía las especificaciones, estaba a 11 kilómetros. Ella escribió un día acerca de Takoma Park y mira lo que dijo. Ojo con esta cita. Un día dimos un largo paseo a través de diversas partes de Takoma Park. Una gran parte del distrito, ojo, es un bosque natural. Las casas no son pequeñas, ¿se acuerdan? Ni están apiñadas, sino que son espaciosas y cómodas. Están rodeadas de pinos, robles, arces y otros árboles hermosos. Estaba apenas a 11 kilómetros de la capital. Pero sí ve que tiene unas características especiales. Las casas no están pegadas, no están apiñadas, no están hacinados. Hay gente, vive gente, no es un lugar desértico, pero hay bastante naturaleza.
Hablemos de la Pacific Press, es otra de nuestras casas publicadoras. Se consiguió un lugar en Mountain View, a 20 kilómetros de San José, de una ciudad. Y mira lo que ella dice: Mountain View es un pueblo que tiene muchas ventajas. Ojo, note, pueblo que tiene muchas ventajas. Está rodeado de hermosos huertos, el clima es benigno y puede cultivarse todo tipo de frutas y hortalizas. Mira lo que dice: el pueblo no es grande, aunque tiene luces eléctricas, carteros y muchas otras ventajas que generalmente se ven solo en las ciudades. ¿Sí ven? Se buscó una población mediana que tuviese todas las ventajas de una ciudad para ubicar esta institución. Ahora voy a hablarles de la institución más importante de la iglesia, Loma Linda. Ahí está ahora ubicada la Universidad de Loma Linda, que es prestigiosa y muy importante para la iglesia. Loma Linda en aquella época estaba ubicada a 7 kilómetros de Redlands, a 9 kilómetros de San Bernardino y a 15 kilómetros de Riverside. O sea, estaba cerca de 3 poblaciones. Y Elena G. de White escribe algo magnífico, es muy revelador lo que ella escribe. En el otoño de 1903, ojo con este año, tuve la visión de un sanatorio en medio de campos hermosos en alguna parte del sur de California, y ninguna de las propiedades que yo había visitado respondía a la presentación dada en esa visión. ¿Qué está pasando? Elena de White tiene una visión donde Dios le muestra la propiedad donde debe quedar ese sanatorio, donde debe ubicarse estas instituciones. Y ella empieza a buscar y no consigue el lugar que vio en visión. Pero mira lo que dice ahora, hablando de la misma, de Loma Linda. Mientras asistía al Congreso de la Asociación General de 1905, ¿cuántos años han pasado? 1903 de la visión y ahora 1905, 2 años después de la visión. En Washington, D.C., estaba ella, recibí una carta del pastor Barden en el cual describía una propiedad que había encontrado a unos 7 kilómetros al oeste de Redlands, 9 kilómetros al sudeste de San Bernardino y a unos 15 kilómetros al noreste de Riverside. Al leer la carta tuve la impresión de que este era uno de los lugares que había visto en visión. ¿Cómo le parece? Note con medida y todo. Y ella luego dice, posteriormente, cuando visité esa propiedad, la reconocí como uno de los lugares que hacía 2 años había visto en visión. ¡Qué magnífico! Dios dirigía, pero note las medidas. Y ahora, preste la atención a lo que ella dice de esa propiedad. Ella dice, expresa, una de las principales ventajas de Loma Linda es la agradable variedad de paisajes encantadores que hay por todos lados. Pero, ojo, más importante que la magnificencia del paisaje, los hermosos edificios y los espaciosos terrenos, miren esto, es la corta distancia entre esta institución y un distrito densamente poblado y la oportunidad que así se ofrece de comunicar a tanta gente un conocimiento del mensaje del tercer ángel. Qué magnífico, ¿cierto? La corta distancia de la propiedad de una ciudad. Pienso que con estos detalles de Loma Linda queda bien claro a qué se refería Elena G. de White cuando ella decía, mi advertencia es salir de las ciudades, no edifiquéis sanatorios en las ciudades. ¿Sí ven? No edifiquen sanatorios en las ciudades, pero están ubicando uno a 7 kilómetros de una ciudad, 15 de otra. ¿Sí ven? Cercano, dice ella, a una ciudad. Noten esta otra observación que es muy clarificadora. He recibido abundante instrucción concerniente a la ubicación de los sanatorios. Ojo con esto, deberían distar unos pocos kilómetros de las grandes ciudades. Distar unos pocos kilómetros de las grandes ciudades. Eso está en manuscrito 115. Para dejar bien claro este aspecto de qué estaba pensando Elena White cuando hablaba de campo, les mostraré que ella jamás vivió como una ermitaña,
lejos de la civilización, en selvas o montañas. Esto sí que es bueno, esto es revelador. ¿Por qué no lo habíamos pensado antes? Para saber a qué se refería Elena de White. Veamos dónde vivió ella, para ver si ella se ajustaba a los consejos que daba. Yo no creo que ella iba a contradecir los consejos que daba. Por lo tanto, la ubicación de su vivienda y la ubicación de las propiedades que tenía la iglesia son muy reveladoras que nos pueden guiar en este tiempo. Ella siempre ubicó su hogar en puntos donde pudiera acceder fácilmente a una ciudad mediana o regular. Vamos a ver la ubicación de los hogares de Elena White entonces. Ustedes saben que Elena White se casó en 1846 con Jaime White. Elena Gould Harmon se casa con Jaime White, comienza a ser Elena White. En 1846 ella se quedó a vivir ese año cuando se casó con su familia en Gorham, Maine. Pero un año después ella entonces ubicó su hogar en esta población en Thompson, Maine, un año después. El primer año de casada con su suegro, o sea, Jaime White vivió como Pedro con su suegra. Elena White vivió en Thompson, Maine entre los años 1847 y 1852, recién casada. Era un área rural con 2.010 habitantes en el año 1850. Estaba a 48 kilómetros de una ciudad significativa que era Portland, Maine. El siguiente hogar de Elena G. de White lo tuvo en Rochester, en Nueva York, en Rochester, como dicen algunos. A mí me gusta Rochester porque allí vive mi hija menor, Sharon, vive ahí en Rochester y allá está todavía la casa de Elena G. de White, la puedes visitar. Ella vivió en ese lugar entre los años de 1852 y 1855. Esta población, note la gente que tenía, ella no era ermitaña, tenía 36.403 habitantes en 1850 y se encontraba a 119 kilómetros de una ciudad significativa que es Buffalo. El siguiente hogar de Elena G. de White y Jaime estuvo en Battle Creek, Michigan. Ustedes saben, Battle Creek es muy importante, es la meca de los adventistas, fue la meca de los adventistas. Ahí estaba el sanatorio, la escuela, ahí estaba la casa publicadora. Ella vivió allí entre los años 1855 y 1867. Primero vivió en una casa rentada y luego compró su casa propia. Ella, ¿sabe cuánta población había en Battle Creek? 3.509 habitantes en 1860. Después ubicó su casa en Greenville, Michigan. Entre los años 1867 y 1881 había 1.807 habitantes en 1870. Y después la iglesia mandó a Elena G. de White a Australia. Elena White vivió en Australia en varios lugares. El primer lugar donde vivió, y sabe que uno puede encontrar la dirección, yo no la coloqué aquí, entre los años 1895 y 1900, ella vivió a unos 125 kilómetros de la capital de Australia, de Sydney, en una área que tenía más o menos unos 700 habitantes. Pero Elena G. de White vivió también en Melbourne, ahí en Australia, entre 1894 y 1895. Vivió en la capital, en Sydney, entre 1891 y 1894. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿verdad? Finalmente, el hogar de Elena G. de White, cuando murió, estaba en Santa Elena, en California, entre los años de 1900 y 1915. Estaba a 112 kilómetros de San Francisco, la Gran San Francisco, imagínense. Una población, era esa área de Santa Elena de más o menos unos 1.582 habitantes. Esto nos hace pensar, mis hermanos, que nos han venido pintando un cuadro que nunca existió en la mente de la profetisa. Campo para ella es muy diferente de lo que nos han colocado a nosotros en nuestra mente, de los que nos dicen aquellas personas que han fanatizado el tema.
La forma como fueron escogidos los terrenos para nuestras instituciones, ojo, bajo la dirección de Dios y la ubicación de sus hogares nos ayudan a entender lo que era campo para ella. Ya tenemos claro eso, qué era campo y qué era ciudad. Ahora pienso que debemos hablar en segundo lugar de los motivos que nos impulsarían a salir al campo. ¿Cuáles son los motivos que nos impulsarían a salir al campo? Lo primero es el plan de Dios. Porque es el plan de Dios. Note cómo ella lo escribe, es designio de Dios que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Escribe además, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los centros poblados. Y entonces la cita que usé antes, no era el propósito de Dios que los seres humanos vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y apartamentos. Es claro que vivir fuera de las ciudades apiñadas estaba en la mente de Dios desde el principio. En segundo lugar, un motivo para salir de la ciudad hacia el campo es buscar un mejor ambiente para criar hijos. La profetisa escribió, los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y de los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. De paso, déjeme decirle que cuando yo leo el libro, la compilación que es oficial que hizo la iglesia del campo, de la ciudad al campo, esa compilación, el 90% está dirigida a las familias que están criando hijos. Ojo con eso, a las familias que están criando hijos. A los que tienen hijos pequeños les dice, salgan de la ciudad. En tercer lugar, entonces, nosotros podemos hablar de buscar un mejor ambiente para la salud, porque es la voluntad de Dios, dijimos primero, para criar hijos y para buscar un mejor ambiente para la salud. Ella escribió, los que sufren de una salud pobre salgan a los lugares rurales. Y también el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud, la exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso cuando se vive en una ciudad. Ese libro es El Ministerio de Curación en la página 282. Escribió eso en 1905. En cuarto lugar, estoy hablando de los motivos para salir de la ciudad, he mencionado tres. El cuarto, por los desastres que van a afectar a las ciudades. Escribió Elena White lo siguiente, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremos serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Eso es el manuscrito 35, 1906. También dijo ella, se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Tomo 7 de Testimonio para la Iglesia, página 83. Otro motivo para establecer presencia adventista donde no hay. Sabe que la mayoría de la gente que habla de salir de las ciudades, que se va a ir de las ciudades, nunca piensa en esto, en salir de la ciudad para abrir obra en pueblos pequeños, en áreas rurales donde no hay presencia adventista. Por ejemplo, Antioquia, que es uno de los departamentos de Colombia que tiene grandes cantidades de municipios donde no hay presencia adventista. Debería haber familias adventistas de Medellín dispuestas a ubicarse en esos municipios, a abrir obra, no a ir a acostarse a una hamaca, a echarse fresco, algo así por el estilo, a abrir obra, a trabajar duro para enseñarles a otro el mensaje adventista.
Mira cómo lo expresa ella. En nuestro pueblo hay muchas personas que si saliesen de las ciudades y comenzaran a trabajar en las zonas rurales y también en las regiones más pobladas, recuperarían la salud física. ¿Quiere estar saludable? Vaya a hacer obra misionera a los pueblos donde no hay. Exhorto a nuestros hermanos a ir como misioneros de 2 en 2 a esas regiones campestres. Y ella dice, vayan con humildad. Evangelismo, página 42. Y lo que la cita a continuación en el mismo libro es impactante, hermanos. Mire lo que el consejo que Elena G. de White da. Hermanos que deseen cambiar su radicación, que tengan en vista la gloria de Dios, que sientan la responsabilidad individual que descansa sobre ellos de hacer bien a otros y de beneficiar y salvar las almas por quienes Cristo no consideró su propia preciosa vida. Deben trasladarse a pueblos y aldeas donde existe poca luz o donde no existe luz alguna y donde puedan ser de verdadera ayuda y bendición para otros con su trabajo y experiencia. Y anota, se necesitan misioneros que vayan a pueblos y aldeas y eleven la norma de la verdad para que Dios pueda tener sus testigos esparcidos por todo el país a fin de que la luz de la verdad pueda penetrar donde hasta ahora no ha llegado y la norma de la verdad sea elevada donde hasta ahora no se ha conocido. Otro motivo, magnífico ese motivo, ¿verdad? Ir a abrir obras donde no hay. Si hay familias, de paso, si hay familias que quieren tomar ese desafío, acérquense a la asociación. Queremos irnos a un sitio donde no haya obra adventista, ayúdennos a organizar las cosas para irnos. Otro motivo, escapar de la crisis que surgirá cuando se prohíba comprar y vender. La sierva de Dios amonesta una y otra vez. El Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro, dice ella, el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez, salir de las ciudades e ir a los distritos rurales donde las casas no están apiñadas. Ojo con eso, vuelve y lo dice, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Elena White nos invita a irnos a poblaciones donde la gente no sea enemigo, ojo, de los protestantes ni de los observadores del sábado. Aún en eso hay que saber elegir, lejos de los enemigos. Otro motivo para irnos de la ciudad, no tener problemas con la observancia del sábado. La sierva de Dios, inspirada por Dios, nos escribe: no debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Ese es del campo a la ciudad, página 20. Pero también escribe, debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Si en la providencia de Dios expresa, podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Eso está escrito en esa compilación del campo a la ciudad en la página 20. La tercera pregunta que contestaremos entonces, ya sabemos lo que es campo para Elena G. White, que es ciudad. Vimos los motivos por el cual podemos salir del campo, 6, mencionamos más o menos unos 6 motivos. Y ahora vamos a responder la pregunta, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo nos debemos marchar de la ciudad? Yo sé que muchos están esperando esto. Este es un dilema que es fácil de resolver, pero requiere preparación, planificación, mucho cuidado y serias consideraciones. Miren, todo depende del motivo, de la razón por la cual usted quiere salir de la ciudad.
pero hay algo que es muy claro. No lo haga por pánico, no lo haga aterrado por los fanáticos, no lo haga para irse detrás de sensacionalistas que solo tienen en mente beneficios personales, no lo haga de manera unilateral, sin una consulta y acuerdo familiar. Nadie va obligado a ninguna parte. La sierva de Dios escribió, a medida que transcurra el tiempo, esto es vital, es revelador, a medida que transcurre el tiempo, hay que tomar tiempo. Cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y ojo a lo que ella dice, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, en las ciudades, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Esto es magnífico, ¿no? Esto nos hace notar que Elena G. de White nunca pierde de vista el trabajo evangelizador en las ciudades. Ella muestra que el proceso debe tomar tiempo. Por eso escribió, hablando de los hermanos en Battle Creek, saben que todo este asunto de salir de las ciudades se originó allí. Los adventistas se arremolinaron todos, colonizaron Battle Creek, todo el mundo venía ahí, era como la torre de Babel de los adventistas, todos para Battle Creek. Y Elena G. White decía, tienen que salir, vayan a otros lugares donde no hay mensaje adventista, vayan a predicar. Y ella veía las grandes ciudades como Nueva York, como San Francisco y decía, señores, esas grandes ciudades nos están esperando, hay que ir, ¿qué hacemos aquí apiñados? Salgan, los juicios de Dios van a caer, van a llevar candela. Y claro, ¿saben? Cuando ella empezó a decir esas cosas, la gente en Battle Creek se asustó. Y entonces alguien le escribió una carta, noten. La respuesta de ella a la carta que le escribieron. Hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, ojo con esto, consejo. El que no oye consejo no llega viejo, decía mi abuela. Que no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Yo creo que esto es revelador. Es que yo viví, cuando yo vine a esta iglesia, fue cuando se inició ese movimiento que creó la tal llamada fundación, y entonces muchos salieron de las ciudades y se fueron detrás de ellos, vendieron sus casas, entregaron sus dineros a las fundaciones, se fueron con sus familias, obligaron a sus hijos, y entonces después de estar allá comenzaron a ocurrir cosas, porque el pecado, hermanos, no está en el ambiente, el pecado no está como esa arena, ese polvillo del Sahara en el ambiente. El pecado está en la mente, está en el corazón de los seres humanos. Donde haya un ser humano hay pecado, puede estar donde esté, hay pecado, porque el pecado está aferrado a las fibras internas de nuestro ser. Y entonces en esos lugares comenzaron a ocurrir cosas extrañas, y muchos perdieron sus esposas que se fueron con otros santos, ¿sí ven? Y muchos perdieron sus familias, hijos que se fueron con la guerrilla, hijas que se fueron con cualquiera, y cuando decidieron salir de allí, porque se dieron cuenta que se habían equivocado, entonces tenían las manos vacías, no tenían nada, la mente vacía, el corazón vacío, y se fueron definitivamente de la iglesia, odian la iglesia y odian a quienes los empujaron a tomar ese camino. Hay que evitar las imprudencias. Miren, evitar las imprudencias y las carreras fue el consejo que acabamos de leer a un grupo de 200 personas que se llenaron de pánico por la amonestación que dio Elena G. de White para salir de Battle Creek antes que los juicios de Dios llegaran. Entonces, vámonos de aquí, de manera apresurada. Y ella les dijo el consejo que acabamos de leer. De paso, esos juicios llegaron, ustedes recuerdan. Elena G. de White dice que un ángel con una espada como de fuego prendió la casa publicadora, prendió el sanatorio de Battle Creek. Eso fue impresionante. Ella dice, no deben realizarse movimientos imprudentes motivados por el consejo de salir de Battle Creek.
No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber, que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. Ahora voy a hacer algo interesante. ¿Se acuerdan que hablamos de, creo que unos 6 motivos para salir de las ciudades? Elena G. de White nos dice que no se debe hacer nada apresurado. Le estoy hablando del tiempo en que hay que salir, y para que usted deduzca en qué tiempo debe salir, si usted quiere salir, voy a dividir esos motivos en dos. Las razones las voy a dividir en 2. Si usted va a salir de la ciudad, primero, si va a salir por razones evangelísticas, para su bienestar físico y familiar. Esa es la primera división. Si usted quiere tener una mejor salud, si tiene hijos pequeños, si quiere un mejor ambiente para la familia, si usted quiere ubicarse en áreas donde no hay presencia adventista, entonces es necesario que usted tome decisiones oportunas de manera bien meditada. Tiene que hacer los arreglos necesarios, haga los arreglos necesarios de manera sabia, con mucha oración y con la guía de Dios y orientado por los líderes de la iglesia, y salga ya. O sea, si usted se va por salud, por la crianza de los hijos, por abrir obra, ya, váyase ya. ¿Qué hace aquí? Vamos, afuera, salga, pero hágalo con cuidado y con orden. Mira lo que la pluma inspirada escribe: salgan de las ciudades tan pronto como sea posible y adquieran una porción de tierra donde puedan tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Y también dice a los padres: el Señor hace llegar este grito de alarma: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo, salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Por salud. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males que se tropieza a cada paso en las ciudades, por supuesto. Entonces, el primer grupo de razones: irse por salud, irse por crianza de los hijos, un mejor ambiente para la familia, para ir a establecer obra, presencia donde no haya. Esto, váyanse ya. Si tienen un lugar donde ir, si tienen una platica que invertir, pida orientación de los líderes de la iglesia, especialmente de los administradores. Voy a ir a abrir obra con mi familia a otro lugar, por salud, por etcétera, y váyase ya. Pero ahora aquí está el otro grupo, donde agrupo otras 3 razones: la del sábado, la de comprar y vender, la de los juicios que vendrán. O sea, si usted se quiere ir de la ciudad para salvar su vida, para evitar persecución por el sábado, por el decreto de muerte, etcétera, ese es el segundo grupo de razones. ¿Cuándo se pueden ir esto? Miren, es importante recalcar que Elena White tenía claro que no todos saldrían de la ciudad, que ella entendía la importancia de la evangelización de las ciudades. La prueba mayor es que ella hace una provisión, la hace Dios a través de ella, para la salida definitiva de quienes se quedaron, diciendo que estos deben huir a lugares pequeños en el momento que empieza a ambientarse la ley dominical, y más adelante a lugares inhóspitos. Ella escribió al respecto: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, está hablando de los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Y entonces mire lo que ella dice: entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos también para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Elena G. de White sabía que hasta el fin del tiempo
Habría gente en las ciudades haciendo el trabajo, ya lo leímos antes, y para ellos hay una provisión. La ley dominical, cuando se comience a hablar de esto, entonces ellos tienen que salir de las ciudades. Y les voy a decir algo, miren, yo he leído eventos de los últimos días. Hay gente que aún cuando se dé esta señal no saldrán, se quedarán todavía allí. Esas personas, dice, irán a las cárceles, allí pasarán hambre, no le darán alimentos, etcétera. Pero hay algo interesante, no morirá ni uno solo de ellos, no morirán. ¿Por qué no morirán? Porque ya no vale la pena que muera nadie, porque ya la sangre de los mártires no será semilla. Sufrirán allí en las cárceles, persecuciones, los meterán allí, pero Dios protegerá la vida de ellos. Así que este segundo grupo, los que quieren salir de la ciudad para evitar el asunto de comprar y vender, de poder guardar el sábado, persecución, los juicios que caerán de Dios, hay una señal cuando se dé la ley dominical. Mientras tanto, quédese aquí a hacer el trabajo que Dios le ha pedido hacer a la iglesia en las ciudades. Ayúdenos a evangelizar las ciudades, donde está la mayor parte de la gente del mundo, en las ciudades. De paso, en este caso, si es por persecución, no vale recomendaciones, porque entonces hasta quienes están en áreas rurales, cuando se da el decreto de muerte, tendrán que lanzarse a lugares inhóspitos. Allí no importa qué cultivas, qué siembras, no va a importar eso, porque yo no me imagino un adventista del séptimo día en esa tribulación, huyendo por los montes con un bulto de ñame, de yuca en el hombro. No será así. Ya no tienes que pensar en qué cultivar, tienes que pensar en la promesa del Señor. Léete Isaías 33, desde los versículos 14 al 17, dice: fortaleza de roca será su lugar de refugio, tendrán su pan y su agua será segura. Dios promete, así como alimentó a Elías, alimentará a sus hijos. Ya no tienes que pensar en cultivos, ni en tierra, ni en huertos, ni en nada de eso en ese tiempo. Mire este consejo tan pertinente para cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Este consejo es importante: no se haga nada en forma desordenada, para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. Habrá instrumentos, ojo, que son humanos, que lucharán por el dominio, y se efectuará una obra que no llevará la firma de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. ¡Wow! Nada de desorden, todo con cuidado, y con cuidado de gente que quiere hacer daño, ahí lo advierte. Ahora quiero hablar del equilibrio, hermanos. En cuarto lugar, les voy a hablar del equilibrio en este tema, porque así titulé el tema: la salida al campo, el punto de equilibrio. Aquí está el punto de equilibrio. El equilibrio entre campo versus ciudad. Quiero introducir un elemento necesario. Elena White no esperaba que la iglesia abandonara la ciudad completamente. Ella lo dijo, lo repito: algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia. Una investigación bien clara realizada por un investigador adventista, por el doctor Montesalín, hecho en las fuentes originales, usando artículos periódicos, utilizando el índice de los escritos de Elena G. White, poniendo a un lado las compilaciones, ojo, oficiales y las privadas. No tocó compilaciones, porque siempre las compilaciones, especialmente las privadas, llevan el pensamiento y la intención de quien la hace. Este investigador puso a un lado las compilaciones tanto de la iglesia como las hechas por personas que les interesa este tema y han reunido citas y las reúnen de acuerdo a su pensamiento, a lo que ellos creen. Este investigador encontró lo siguiente: 107 artículos periódicos sobre el trabajo en la ciudad.
Y note de esos 107 artículos, para que usted ponga en la balanza, 24 dan instrucciones sobre cómo mudarse de las ciudades o establecer instituciones fuera de las ciudades, solo 24. 75 artículos más dan instrucciones específicas sobre cómo mudarse a las ciudades con el fin de alcanzar a las ciudades. Otros 8 artículos hablan de la crítica de Elena White acerca de las condiciones urbanas, pero sin indicar si uno debe vivir en o fuera de las ciudades. Obviamente, de esta encuesta queda claro que Elena no dio instrucciones simples y absolutas de que los adventistas nunca deberían vivir en las ciudades. Algunas citas específicas dejan en claro que hubo momentos y condiciones bajo las cuales ella instruyó que algunos deberían vivir e incluso mudarse a las ciudades. Por ejemplo, en la Review and Herald de septiembre 29 de 1891, ella escribió: habrá laicos que se mudarán a las ciudades para que dejen que la luz que Dios les ha dado brille a los demás. Eso está en Servicio Cristiano 225. Y quizá al darse cuenta de que algunas personas verían una aparente contradicción en su consejo en ese artículo, ella desafió específicamente a los lectores con una pregunta. Hizo la siguiente pregunta: ¿por qué no deberían establecerse en estas ciudades las familias que conocen la verdad presente? O sea, ¿por qué razón no pueden? ¿Sí ven? En un artículo de la Review and Herald del 25 de noviembre de 1909, ella dirige específicamente la colocación de hombres capaces en las ciudades. Escribió lo siguiente: Dios nos pide que no limitemos la obra a solo unos pocos lugares, sino que proclamemos el mensaje de la verdad presente en todas las ciudades. Donde quiera que exista un lugar para la verdad, debemos tener hombres que sean capaces de presentar sus enseñanzas con un poder y convicción que alcance los corazones. El 21 de abril de 1896, nuevamente en la Review and Herald, ella dice lo siguiente: hay perlas perdidas en ellas, en las ciudades, cuyo valor no podremos conocer a menos que las busquemos afanosamente. Podría haber 100 trabajadores donde ahora hay solo uno, que busquen de manera diligente, devota y comprometida esas perlas que están enterradas en los basureros de las ciudades. ¡Wow! Aumentar el número de obreros en las ciudades para buscar las almas. En el 12 de agosto de 1902, en la Review and Herald y también en las de las 2 semanas siguientes, ella da instrucciones específicas a los miembros de la iglesia que viven en las ciudades para que trabajen en los barrios donde ellos viven. Miren lo que amonestó: me dirijo a los creyentes que viven en nuestras grandes ciudades. Ella sabía que vivirían, ella sabía que hasta el final quedaría gente en las ciudades. Dios los ha hecho depositarios de la verdad, no para que la retengan, sino para que le impartan a otros. Deben visitar de casa en casa como fieles mayordomos de la gracia de Cristo. Ella habló, Elena G. de White habló de puestos de avanzada, porque seguro que aquellos que fanatizan este tema están diciendo: sí, pero el pastor no ha dicho que Elena G. de White dice que hay que salir de las ciudades y que desde los puestos de avanzada hay que venir a las ciudades. Sí, señores, Elena G. de White habló de puestos de avanzada, pero cuando ella habla de puestos de avanzada se refiere a instituciones como sanatorios, como universidades, como casas publicadoras. Note esta cita, hay muchas, pero ella dice lo siguiente: el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto. Ojo con esto, ojo, si se dan cuenta, debemos trabajar las ciudades desde los puestos de avanzada. ¿Ven? Pero a la vez, mire lo que dice: debemos tener casas de culto en esas ciudades como monumentos de Dios. Pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Ministerio de Publicaciones, ese libro para que distingan la siglita que está allí. Si Elena White, usted puede hacerse la pregunta: si Elena White creía que íbamos a hacer todo nuestro trabajo en las ciudades desde los puestos de avanzada, y que cuando una persona se convirtiera realmente, él o ella, hombre o mujer, comenzarían a hacer planes para abandonar las ciudades, entonces es muy curioso que a ella le preocupara que se plantaran iglesias en las ciudades.
Ella entendía que no todo el mundo se iba a ir, por eso habla de plantar iglesia en las ciudades. En la Review and Herald del 30 de septiembre de 1902, ella se esforzó mucho para alegar que, que había que hacer misiones en las ciudades y que allí en esas misiones el personal debería continuar trabajando hasta que se organizara una iglesia. Después de una campaña, trabajar hasta que se organice una iglesia, se construya un templo. Mire lo que ella dijo. Todos, dice Elena White, necesitamos estar bien despiertos para que a medida que se abra el camino podamos fomentar la obra en las grandes ciudades. Estamos muy atrasados en seguir la instrucción de entrar en estas ciudades y de levantar monumentos para Dios. Note eso, qué magnífico, levantar monumentos para Dios en las ciudades. ¿A qué se refiere ella? Ya van a ver. Y sigue diciendo, paso a paso debemos guiar a las almas a la luz plena de la verdad. Tenemos que continuar trabajando hasta que se organice una iglesia y se construya una humilde casa de culto. Entrábamos a las ciudades nuevas, dice Elena G. de White, predicamos y después que predicamos, la gente que se convierte la organizamos, le construimos un templo y lo establecemos ahí en la ciudad, no nos los llevamos para ninguna parte, ¿se dan cuenta de eso? Si todos los fieles se tenían que mudar de la ciudad y trabajar desde puestos de avanzada, entonces, ¿cuál era la función de esos templos, de esas iglesias, de esos monumentos, como ella los llama? Debe ser muy claro para el lector imparcial que Elena G. de White vio situaciones en las que Dios llamó personas a las ciudades. ¿Cómo? Sí, Señor. Yo no creo que haya contradicción en los escritos de Elena White, ni en los planes de Dios. Elena de White señaló claramente la necesidad de que algunos trabajadores se mudaran a las ciudades y las trabajaran desde adentro. Ella señaló en un artículo de la Review and Herald del 14 de octubre de 1902 lo siguiente, que las ciudades deben ser trabajadas, no simplemente predicadas, o sea, llegar a predicar y corra para el puesto de avanzada. Y sabía que ella sabía que el predicador vivo a menudo logrará incluso más que la página impresa o cualquier otro medio de comunicación en la ciudad. Note el consejo que ella nos da a través de su pluma. En un momento como este, la gente que busca guardar los mandamientos de Dios debe establecerse en lugares retirados de las ciudades. Algunos deberían permanecer en ella. Ojo con eso. Miren qué cita. ¿Sí ven? Aquí es donde está el equilibrio. Esta cita es la que pone el equilibrio. Salgan de las ciudades, pero miren lo que dice de una vez. Algunos deberían permanecer en ellas para hacer el último llamado de advertencia, pero esta será una tarea cada vez más peligrosa. Y es así, ella lo dice. Pero note lo que escribe. Aún así, que sea peligroso permanecer en las ciudades hasta el final, la verdad para este tiempo debe ser dada al mundo. Algunos tienen que correr el peligro. La verdad según fue dada por los labios de aquel que entiende el final desde el principio. Algunos tienen que quedarse. Además, ella escribe, en toda ciudad donde se proclama la verdad deben fundarse iglesias. En algunas ciudades grandes deben establecerse iglesias en varias partes de la ciudad. En ciertos lugares se ofrecerán salones de reuniones a un precio razonable, los cuales pueden comprarse ventajosamente. Increíble que Elena G. de White manda salir de la ciudad, pero está aconsejando que compremos templos en la ciudad, sencilla y llanamente porque ella sabía que todos no se pueden ir, que hay que predicar el mensaje en la ciudad, que hay que alcanzar la ciudad. Toda la gente hoy, más de la mitad de la gente del mundo está en las ciudades. Hay que alcanzar a esa gente, lo tiene que hacer la iglesia. Dios no va a mandar ángeles para que lo hagan, nos tomó a nosotros para que lo hagamos y tenemos que hacerlo a pesar de que haya peligro. Nos damos cuenta, ustedes se están dando cuenta que Elena de White no creía lo que algunos le han atribuido que ella creía. Es más, Elena G. de White dirigió el establecimiento de misiones en las ciudades. Y ella decía que debían incluir apartamentos para equipos de ministerio urbano en las ciudades. Ella vio estos hogares misioneros de la ciudad como la base del esfuerzo misionero en nuestras ciudades. O sea, puestos de avanzada aún dentro de la ciudad. Mire lo que ella escribió. En toda ciudad debiera existir una misión. Es así como las asociaciones y misiones de ahora.
Y aún los líderes hoy de las asociaciones y misiones deberían aprender de esta cita cuál es el papel de esas entidades en la ciudad. En toda ciudad debiera existir una misión, ojo, que fuera una escuela de preparación para obreros. Muchos de nuestros hermanos pueden ser condenados a la vista de Dios porque no han hecho la obra que Dios quería que hicieran en las ciudades. Las asociaciones y misiones dentro de las ciudades, coordinando la predicación del mensaje, coordinando el grupo de líderes, de pastores, de evangelistas y de laicos dentro de las ciudades. Es cierto, hermanos, que hay muchas condiciones muy indeseables en las grandes ciudades. Y esa es una de las razones por las cuales Dios quiere que su iglesia lleve a cabo una obra agresiva en las ciudades. Hay un papel para el concepto de los puestos de avanzada, claro que sí, son importantes. Pero nadie de ninguna manera puede entender que Dios a través de los escritos de Elena G. de White le pide a la iglesia, le pide a su pueblo que se vaya de las ciudades completamente o que no puede vivir en la ciudad. Eso es un mito que se desarrolló después de la muerte de Elena White. Miren, hermanos, Elena White aconsejó colocar en las ciudades varias cosas. Restaurantes vegetarianos. ¿Qué? Sí. Templos, ya lo vimos. Oficinas de misión también lo vimos. Escuelas. Ella mandó a hacer escuelas en las ciudades. Consultorios, salas de tratamiento. ¿Cómo? Sí, señor. Miren esta cita. Se me ha indicado que una de las principales razones por las cuales deben establecerse restaurantes vegetarianos y salas de tratamientos en los grandes centros, es que por este medio se atraerá la atención de hombres importantes al mensaje del tercer ángel. Instituciones dentro de las ciudades para alcanzar a la gente de las clases altas, a los gobernantes y a gente importante. Y váyase de espalda por lo que le voy a decir. Miren, Elena G. de White, con su propio dinero, producto de vender sus propiedades, construyó iglesias inmensas en grandes ciudades. Es más, Elena G. de White vivió en grandes ciudades algunas veces. Y usted va a decir, wow, eso es una herejía. No, hermanos, Elena White vivió en Oakland. Esa era una gran ciudad. Mire lo que ella escribió. Estaba visitando San Francisco y escribió lo siguiente: mi mente retrocedió cuando llegó y vio ese templo. Mi mente retrocedió 24 años al momento en que mi esposo y yo planificamos la construcción de una casa de adoración en San Francisco, el Gran San Francisco, señores. Mi esposo y yo decidimos vender nuestra propiedad en Battle Creek a fin de usar esos fondos en esta obra. Y note lo que dice, finalmente lo hicimos y pudimos ayudar a construir iglesias en Oakland y San Francisco, dos ciudades grandes, y Elena G. de White vivió en Oakland. Esta acción debe ayudarnos a ver el equilibrio tan necesario cuando abordamos este tema, mis apreciados hermanos. Vamos a ver algunas consideraciones finales. Miren, el que se queda en la ciudad no necesariamente se perderá si se ocupa de orar, de mantener su atención en la obra que se está llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial, lo dijimos en el tema pasado. Mantener una consistente y estrecha comunión con Cristo, invertir tiempo y recursos en la predicación del evangelio, en la evangelización, trabajar, velar y revelar el amor de Jesús a otras personas. Los que se van al campo pueden tener más ventajas que quienes se quedan en la ciudad para hacer las mismas cosas que acabo de señalar. Pero si descuidan esas cosas, se pueden perder en el campo. La salida al campo, mis hermanos, no es un asunto doctrinal, no es un requisito de discipulado, es un asunto estrictamente personal. Nadie debe presionar a otro para salir o quedarse. Quien sale no es superior a los ojos de Dios de quien se queda. Se puede ser un genuino cristiano en la ciudad, se puede ser un genuino cristiano en el campo. Por supuesto, en la ciudad es más difícil que en el campo, yo lo reconozco. Si tú te sientes bien donde vives y quieres quedarte, es tu decisión. Pero si crees que debes marcharte porque tienes hijos pequeños y jóvenes, entonces debes buscar la dirección de Dios, el consejo de los líderes de la iglesia, te lo van a dar, especialmente el de los administradores de los campos locales. Es necesario que busques esa orientación.
Mira lo que Elena G. White escribe, que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y su resultado. Todo debe ser tenido en cuenta. Miren, cuando alguien decide salir al campo, tiene que pensar en los hijos, la escuela de los hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a inventar una escuela al lado en la finca donde estés? La iglesia no favorece la creación de escuelas así en las fincas, no la favorece. Y piensa en lo siguiente, ¿qué es mejor? Tú estás en la ciudad y tus hijos van a una escuela adventista o te vas al campo y lo mandas a una escuela mundana, no estás haciendo nada. Por eso Elena G. White hablaba para ese tiempo que cuando se ubicaran en el campo también ubicaran una escuela de iglesia. Tienes que pensar en todo eso. Los que trabajan, ¿qué van a hacer? Van a dejar de trabajar y se van a poner a sembrar para vivir de vender rábanos o cualquier otra cosa que cultiven. Lo van a hacer. Si es así, pues se tienen que meter con todas a cultivar rábanos para vivir de la venta de rábanos y renunciar a los trabajos en la ciudad. Pero hay otra cosa que puedes hacer, vivir en el campo y venir a trabajar a la ciudad y salir todos los días. Tú puedes hacer eso también. Apresurarse por presiones y predicaciones fanáticas no es una buena decisión. Mire lo que Elena G. White escribe. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Entonces es necesaria una planificación cuidadosa. La sierva de Dios nos amonesta. Me dirijo a la iglesia de Battle Creek. Recuerden que ahí fue donde empezó todo el asunto de que había que salir, irse. Me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Ella los manda a salir de Battle Creek, pero les dice, no salgan corriendo, no lo hagan por pánico, planéenlo, piensen lo que van a hacer, definan lo que van a hacer. Es tu entera decisión, mi hermano. No te apresures, no escuches voces fanáticas o disidentes, no seas imprudente, busca la sabiduría de Dios, ora buscando dirección. Pienso que las asociaciones y campos locales deben tomar interés en este asunto y que deberían apartar a hombres sabios para dar la consejería a quienes quieran dar estos pasos. Por último, este es un tema exclusivamente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es de ningún hombre en particular, esto no es de fulano, de sutano, esto es de tu iglesia, es de la iglesia. Entonces tú no tienes que ir detrás de nadie, es de esta iglesia. Pídele consejo a tu iglesia para saber qué hacer. Gracias, hermanos, por haberme acompañado durante esta cuarentena, por haberme dado la oportunidad de ir a tu casa. Te invito para que vuelvas a escuchar los temas en el orden en que fueron presentados. Estaré presentando varios seminarios relacionados con la ciudad. Esto es un tema muy importante y los voy a presentar. Voy a presentar la teología de la ciudad, el origen de las ciudades, la visión de Dios sobre las ciudades y muchas otras cosas que son muy reveladoras. No lo voy a hacer ya por este medio, lo voy a hacer a través de las redes sociales. Yo colocaré los anuncios en Facebook cuando vaya a presentar estos seminarios para que tú entres y puedas verlos. Estoy elaborando una serie sobre las parábolas del reino y una serie de temas sobre los tiempos finales. Una temática sobre el fin del tiempo de gracia, qué tema tan apasionante. Otra sobre el juicio investigador, para cuando pueda regresar a sus iglesias, poder tener temas especiales para ustedes. Estamos cerca de finalizar esta cuarentena, hermanos, muy cerca de reiniciar los cultos en las iglesias. Vamos a orar como nunca antes tenemos que orar. Y también como nunca antes necesitamos ser cuidadosos para no tener que llorar por la pérdida de miembros de iglesia. Ajustarnos a los protocolos que pronto llegarán a manos de ustedes. La bendición de Dios para la iglesia en esta semana que se inicia. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos. Dios, gracias, porque tú nos dejaste orientaciones claras en tu palabra y en el don profético. Proteja a tu iglesia. No permita que tu iglesia siga siendo objeto de fanáticos, de personas sensacionalistas, que crean pánico, que crean temor. No, la luz está dada. Ayúdenos como iglesia a orientar a las personas que quieren orientación acerca de este tema que acabamos de tratar. Es un tema largo, muy difícil de tratar en una hora. Hay mucho que decir todavía. Cómo aprender a vivir en el campo, qué hacer en el campo, todas esas cosas. Te pedimos, Señor, que tú protejas a tu iglesia esta semana de cuarentena que se inicia, que les bendigas abundantemente, que protejas a sus seres queridos y que tus ángeles estén con nosotros todo este tiempo para ser escudo de protección para nosotros. Lo pedimos en el sagrado y dulce nombre de nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, hemos disfrutado de un buen tiempo de estudio con respecto a este tema tan importante y con certeza hemos sido orientados. Obviamente, esto que hemos disfrutado de la tarde, hemos recibido la tarde no es suficiente, son bases para poder seguir investigando y seguir pudiendo buscar el equilibrio frente a este tema que es trascendental también para este tiempo. Que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros para poder tomar decisiones en el momento de Dios y en la manera de Dios. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. A todos ustedes les deseamos un feliz fin de sábado y una feliz semana. Vamos a continuación a que juntos cantemos el himno Señor Jesús, el día ya se fue. Y luego, entonces, nos despediremos y cerraremos esta transmisión. Dios los bendiga. Una feliz tarde para todos y feliz semana.